Le damos la más cordial bienvenida al programa En sus palabras. Estamos en la parroquia San José de la Montaña, en el barrio Buenos Aires. Conversaremos con el padre Fidel Martínez sobre su vida y ministerio sacerdotal. Acompáñennos. Estamos ya en el interior de la parroquia San José de la Montaña con el padre Fidel Martínez. Padre, iniciaremos nuestra conversación preguntándole quién es el padre Fidel Martínez. Bien, es un niñito, ¿verdad? De allá de muchos años. Nací en el año de 1961, el menor de 5 hermanos, hijo de un hombre de Dios, un hombre muy entregado a las cosas de Dios, a su trabajo, a su familia. Él por la iglesia era capaz de todo. Él siempre mantuvo ese servicio, era delegado, celebrador de la palabra, promotor social, carpintero, albañil, cuidaba una finquita que teníamos como patrimonio de familia y siempre nos inculcó ese amor a Dios y ese deber con la iglesia. Originario de El Salvador, padre. Originario de El Salvador, en Santa Ana, en una aldeíta como a 4 kilómetros de la ciudad. Ahí desarrollé toda mi infancia. ¿Qué recuerda de su niñez, padre? Bueno, jugábamos, estudiábamos, teníamos algunas dudas, algunas inquietudes, pero en síntesis general fue una infancia muy bonita, de mucha diversión y mucho contacto también con la ciudad por diferentes cuestiones. Interesante. Son 5 hermanos. ¿Cómo era la relación con su familia? Bueno, usted sabe que el hijo menor es a veces el más querido de los papás y el que siempre tiene que ir aguantándolo todo, ¿verdad? No, yo con mis hermanos me llevaba bien, siempre cosas de la infancia. Hoy que estamos grandes, todos nos ponemos a platicar y sacamos algunas historias, como por mí, pues a ellos les tenían que pegar a veces, ¿verdad? Y después se las desquitaban conmigo. Y no, éramos una relación de familia muy buena, muy intensa. Mi mamá muy dedicada a las cosas del hogar, preocupada por todos los detalles de la casa y así fuimos creciendo en ese entorno de familia, también en unidad con los vecinos. A veces mi mamá se enojaba conmigo porque yo no comía en la casa, sino que iba de casa en casa comiendo. A mí siempre tuve esa característica que la gente a mí desde pequeño me quería. Interesante. Hemos visto que menciona bastante a su papá. ¿Qué recuerda de aquellos momentos? No, mi papá nos marcó a todos, aún ahora, con mis hermanos mayores. Mi hermano mayor tiene 72 años. Siempre lo recordamos con mucho cariño, un hombre muy exigente, un hombre de una palabra y la acción. Es decir, estés inquietos. Ok. La segunda vez ya no era estés inquietos, sino a darnos, levántense. La segunda vez ya era una acción. Era un hombre muy recto en ese sentido. En aquellos años, padre, de su familia, ¿cómo se vivía la fe? Pues nosotros como familia muy vinculados a la iglesia, pequeñitos, yo hice mi primera comunión a los 6 años, a los 7 años y medio más o menos saqué mi primer grupo de primera comunión, porque el método era el catecismo Ripalda, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿Para qué nos hizo Dios? Y cosas, había una serie de preguntas que había que aprendérselas y el que las aprendía, ese ya estaba listo para la primera comunión. Entonces, eso pareciera que no tuvo eco, pero creo que a la mayoría nos marcó porque nos daba una doctrina muy definida, muy clara y sabíamos nosotros cuáles eran nuestros compromisos en relación con la vida de fe personal, familiar y también nuestra actitud con la iglesia. Esos eran años, padre, donde estaba el Concilio Vaticano II como tal. Sí, estaba en ese apogeo, es decir, toda la renovación en todas las cosas. Recuerdo yo que mi párroco
todas las veces iba con un canto nuevo y nos lo hacía que lo aprendiéramos, es decir, nos formábamos en ese campo, en ese ámbito, y así fue como también surge mis primeros intentos de ser acólito. El padre me dijo, mira, me dijo, esto se prepara así, esto se prepara así, y ya, pues ya, acolitar, ¿verdad? No es como hoy que hay que dar un curso, un taller, educar tanto, y nos acercamos a esa función de ser acólitos. Interesante, padre. En esa época de su vida, ¿usted soñaba con ser algo o ya estaba esa inquietud por el sacerdocio? ¿Cómo fue eso? Siento que Dios tiene caminos muy, muy bonitos. Yo nunca en mi vida dije voy a ser sacerdote o pensar quiero ser sacerdote. No, nada. Viví mi infancia muy normalmente en todo el contexto. Juegos, travesuras, con todos los primos y amigos. Íbamos a la iglesia por las tardes, casi todos los días. El hecho de haber hecho la primera comunión bien niño, el haber colaborado con mi papá en la catequesis, el estar conocedor de todo lo que él hacía dentro de la iglesia, creo que en mí fue marcando un estilo, fue marcando una manera de ser, y quizá desde allí yo puedo intuir que Dios tenía ya algo para mí en relación a lo que es la vocación sacerdotal. Y si la vocación llega un momento donde se me plantea, y eso recuerdo yo que terminando yo mi 6º grado, ¿verdad? Mi papá me preguntó, hijo, ¿quieres ir al seminario? Yo así le dije, no. Ah, bueno, me dijo él, seguimos caminando. Como a los 5 o 6 días me vuelve a preguntar, hijo, ¿quieres ir al seminario? Ya no le dije que no, sino le pregunté, papá, le digo, ¿y qué es un seminario? Me dijo, es el lugar donde se forman, llegan los cipotes, ahí estudian, se van formando para ser sacerdotes. Le digo, pues no, le dije yo, pues no. Después ya mi párroco me preguntó, me hizo unas propuestas, me fui con él a la parroquia para ayudarle en lo que era posible, en lo que yo podía hacer. Y yo bien recuerdo que hacia mediados de noviembre del 74, de 1974, él todos los días en la cena me preguntaba, ¿y entonces el seminario? ¿Y entonces el seminario? Ya conoceremos esa respuesta. Vamos a ir a una pausa. Estamos con el padre Fidel Martínez, que nos está hablando sobre su vida, su vocación, su ministerio, aquí en la parroquia San José de la Montaña. Al volver de la pausa conoceremos esa respuesta que le dio a su papá. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa, en sus palabras, dialogando con el padre Fidel Alejandro Martínez, aquí en la parroquia San José de la Montaña. Detrás de nosotros el altar donde el padre celebra la Eucaristía todos los días, especialmente los fines de semana. Padre, ¿mucha gente le conoce como Alejandro? Sí, mi familia toda. Para ellos sigo siendo Alejandro. Ya en el mundo religioso, ministerial, ya Fidel, ¿verdad? Entonces Fidel o Alejandro, ya estoy acostumbrado. Estábamos platicando sobre su vida y ministerio, padre, y algo muy interesante. Su papá le preguntó dos veces si quería entrar al seminario. De allí el diálogo es con su párroco. ¿Cómo estuvo eso? El párroco se enteró de todo esto porque habíamos dado algunos pasos ya para entrar a un proyecto que había en el país en ese tiempo, que eran las escuelas experimentales, donde a uno lo iban orientando según la vocación que uno manifestaba y ver las capacidades. Entonces él me preguntó que si me quería ir con él un tiempo. Yo me fui desde principios de noviembre del año 74 hasta enero del 75, ayudarle en lo que podía en la parroquia, asear, limpiar, arreglar, ayudar en la misa y de vez en cuando cantar también. Entonces, pero lo que sí yo recuerdo es que
Todos los días en la cena él me preguntaba, ¿y el seminario? ¿Y el seminario? ¿Y entonces? ¿Usted quería ser maestro? Yo quería ser maestro. Esa era mi ilusión primera por el impacto que provocaron en mí los maestros. Tuve maestros jóvenes, deportistas, muy buenos, con mucha claridad en el horizonte del país. Y eso a mí me motivó primero a ser maestro. Yo por eso estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Había veces que le planteaba a mi papá que yo quería ser maestro y me decía, mira, pero eso es muy caro, que no sé qué y que no sé cuánto. Y yo le decía, mire papá, no se preocupe, yo en la mañana vendo algo, o en la tarde vendo algo, pero yo voy a estudiar, ¿verdad? Entonces yo tenía ya esa determinación. Y en eso mi párroco pues también se entera de todo esto y ve la posibilidad de entrar al seminario y me lleva a su parroquia. Y eso pues todos los días me pregunta, ¿el seminario, el seminario? Yo siempre me quedaba callado, le decía, no, que no estoy pensando, que no sé qué y que no sé cuánto. Pues ya en el 24 de enero del 75, me dice, mira, es el último día, mañana entran al seminario. Por última vez te pregunto, ¿vas a entrar al seminario o no? Él ya me había explicado todo lo que se hacía en el seminario y todo. Le dije, mire padre, está bien, voy a entrar, pero con una condición. Le dije, voy a entrar por estudiar. Está bien, me dijo, ya con eso es suficiente. Entrá, me dijo, con esa intención y yo sé que en el camino te va a gustar. Fueron unos años de mucha inquietud porque era la adolescencia, la guerra en el país estaba bien cruda y ya terminando el bachillerato, o sea, estamos hablando ya del 79 y 80, ya en ese año, pues 79 sobre todo en segundo de bachillerato, yo tomé la firme determinación, quiero ser sacerdote. Interesante esta afirmación, padre, con esta seguridad. Estamos hablando en una época en la que Monseñor Romero estaba en su apogeo en El Salvador. Sí, él ya tenía su fuerza de convocatoria en el país, ya se había convertido en una palabra crucial en toda la situación que vivía el país, y a mí me marcó mucho porque me marcaba o miraba yo hacia el horizonte, hacia qué era lo que teníamos que enfrentarnos nosotros como futuros sacerdotes, cuál era nuestra función también en relación al país, y sí, marcó mucho ese rumbo de las decisiones personales. Recordemos que era una época muy dura, muy difícil, donde todo era o blanco o negro, ahí no habían tonos grises, o estabas en un lado o estabas en otro, y eso le ayudaba a uno también a hacerse planteamientos rápidos. Yo recuerdo que a esa edad, a los 16, 17 años, todos sabíamos lo que queríamos ser y lo que queríamos hacer en la vida. Interesante, lo vemos plasmado en su camiseta, San Romero del Mundo, ahora sí. Después de su canonización. ¿Cómo influyó Monseñor Romero en su vida, en su vocación, y le pudo conocer, padre? Sí, tuve la dicha de conocerlo, de tratar con él como 2 veces, y marca mucho su manera sencilla, su manera clara. Recordemos que Monseñor no era un hombre que le gustaba ser el centro, tenía mucha timidez, pero en medio de todo esto, él se convertía dócil a la voz de Dios, dócil también a la voz del pueblo, en esa palabra que todo el país necesitaba y que fue muy buena para El Salvador. Interesante, padre. ¿Cómo fue todo el proceso ya de formación del seminario, donde le tocó estudiar? ¿Cómo fueron esos años, padre? Bien, ya Monseñor Romero es asesinado en el 80. Yo en ese año terminé el bachillerato. En el 81 pasé del seminario menor Juan 23 al seminario mayor San José de la Montaña en San Salvador. Por diversas circunstancias entré en unos cuestionamientos, en situaciones que me empujaban, que me tenían inquieto. Entonces, tratando de responder un poco a las inquietudes hacia la vida misionera, fue que en 1984 tomé la decisión de
ingresar a la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón. Allí, gracias a ellos, pude formarme de diversas maneras, servir sobre todo en el ámbito de la formación. Yo me ordené el 9 de junio de 1990. Me ordenó Monseñor Gerardi en Guatemala, y ya en el 91, prácticamente a finales del 90, pasé a El Salvador. Ahí estuve hasta el año 2000, siempre en la formación, y en el año 2000 ya pasé para Honduras a una parroquia en El Hatillo. Interesante. La parroquia en El Hatillo, aquí en Tegucigalpa, aquí en Honduras. Ya vamos a conocer esta historia del padre Fidel Alejandro Martínez, de párroco de aquí, San José de la Montaña, que curiosamente se llama igual que el seminario donde pasó parte de su formación. Al volver de la pausa vamos a conocer ese proceso aquí en Honduras. Ya son 18 años. 18 años. 18 años sirviendo al país, sirviendo como sacerdote. Gracias por continuar con nosotros en este último segmento de su programa En sus Palabras. Estamos dialogando con el padre Fidel Martínez. Padre, nos hemos trasladado al lugar más importante de la capilla, que es donde está Jesús Eucaristía, donde usted inicia, termina sus días. ¿Qué significa Jesús para usted, padre? Bueno, estar ante Jesús sacramentado es nuestro mayor anhelo, nuestra mayor plenitud, porque es en Él, es desde Él, es por Él que estamos en este servicio. Él nos ha llamado a servirle dentro de la iglesia y es la fuerza. Esa fuerza que hablamos, padre, desde el momento, nos habíamos quedado en el momento que usted llega a Honduras. Esa fuerza le ha acompañado. ¿Cómo fue ese proceso ya aquí en el país? Bueno, yo llegué a Honduras con ciertas reservas, ¿verdad? Era mi primera experiencia pastoral en parroquias. Yo siempre estuve vinculado a la formación y yo pedí esa experiencia parroquial. No, con mucha ilusión emprendí lo que había que emprender y pues estuve 2 años en la parroquia del Hatillo, Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Después, por diversas circunstancias, que Dios tiene los caminos para cada uno, entonces ya Monseñor me asignó esta parroquia en agosto del 2002. ¿Siempre con los misioneros del Sagrado Corazón? Sí, ya tenía cierta vinculación, pero a estas alturas ya estoy incardinado totalmente en la diócesis. Desde ese momento han pasado ya más de los 16 años, padre, sirviendo en esta parroquia. ¿Cómo ha sido todo ese vivir, esa experiencia aquí en San José de la Montaña? Bien, es difícil ver lo que se ha hecho en tanto tiempo. Aquí estuvo el padre López muchos años. Tenía él su propio concepto de ministerio, un ministerio dedicado a la vida sacramental. Esto causó quizá que no se trabajaron diversas áreas pastorales en la parroquia. Recién venido, pues, era poca la asistencia. Yo he tenido, a lo largo de todo esto, lo primero que hice cuando vine a San José de la Montaña fue preguntarle a la gente qué han hecho, qué es lo que tienen y qué puede seguir. ¿Qué le gustaría emprender? ¿Cómo le gustaría que fuera su sacerdote? Esas 3 preguntas fueron claves. Nos dio la base para ir haciendo todo en base a un proceso de planificación. Hubo muchos procesos de búsqueda y quedó claro de que yo tenía dos metas. 1, construcción de la comunidad. 2, actualización de la infraestructura. En esta construcción de la comunidad nos hemos tardado casi 12 años. No ha sido muy fácil porque construir la comunidad
tiene sus altos y sus bajos. Actualmente estamos tratando de mantener el ritmo con el que iniciamos, porque los primeros años son fáciles. Es decir, empezar una cosa es fácil, darle mantenimiento, darle estabilidad es complicado. Y desde el año 2014 tomamos la otra área, que era la actualización de la infraestructura. No es muy fácil, sobre todo en este tiempo donde conseguir ayudas cuesta mucho. Y para esto, por lo menos para nuestra parroquia, para mí ha sido crucial. No solamente la cercanía de su eminencia, sino su apoyo a lo que se quiere emprender como parroquia. Padre, los principales retos, dificultades a los que ha tenido que vivir y con los que le toca enfrentar día a día. Sí, actualmente pues tenemos estructurada la parroquia desde las comunidades eclesiales de base y tenemos dos retos fundamentales, que es trabajar la prevención. La catequesis es el camino que tenemos para la prevención. Yo me es difícil abocarme, digamos, a los programas de rehabilitación, es muy complicado. Prefiero mejor trabajar la prevención y nuestro barrio necesita que se trabaje en esa área. Y la catequesis es una gran oportunidad, es un proyecto que nos ayuda para que nuestros jóvenes, nuestros niños estén alejados de los asedios que toda sociedad tiene y que mantengan siempre su espíritu altruista, que mantengan siempre alejado de los vicios y de todo lo que implica ser joven, ser cristiano en este mundo de hoy, ¿verdad? Interesante, Padre. Es una realidad muy difícil la que se vive en este momento. Sí, es complicado, ¿verdad? Hay muchas situaciones que nos afectan, violencia, hay mucha delincuencia, hay mucha inseguridad, pero en medio de todo esto creo que como parroquia, como iglesia, como comunidad cristiana hemos logrado mantener un perfil y esto nos garantiza que podamos seguir realizando la misión. Nuestra misión no es la confrontación, porque eso no nos lleva a nada, sino trabajar la prevención desde lo que tenemos, desde los que tenemos en la iglesia. Es nuestra gran tarea y es lo que estamos haciendo actualmente. ¿Cómo podría definir su sacerdocio, Padre? Mi sacerdocio es un constante hacerse. Hace poco estuve celebrando mis 25 años. Y el recuerdito que íbamos a dar, yo no hallaba por dónde actualizar la vaina, entonces dije yo no. Vi mi recuerdito de ordenación sacerdotal y me quedé con lo mismo, ¿verdad? Quiero seguir caminando, quiero ser solo un caminante hacia ti, que nada está hecho, que nada está ya terminado. Porque el día en que yo diga que ya llegué, hasta ahí morí. Entonces mi sacerdocio es un constante hacerse y un constante ir descubriendo también las exigencias que Dios tiene para no solamente en nuestro ministerio, sino también como personas. Tenemos que irnos transformando constantemente. ¿El momento más feliz de su vida cuál ha sido, Padre? El momento más feliz de mi vida... Hay muchos momentos más felices de mi vida, pero para mí el momento más feliz de mi vida es cuando me levanto y amanezco. Y le doy gracias a Dios por la vida, por lo que Él da, por lo que hace por nosotros. Y cada día es un proyecto. Interesante, Padre. No queremos terminar sin antes preguntarle sobre algunos pasatiempos, Padre, para conocerle, para saber de usted. ¿Qué le gusta hacer, Padre? Bueno, a mí me gusta trabajar, ¿verdad? Casi siempre estoy en una computadora. Es raro que yo me ponga a hacer la computadora. Yo de juegos no sé nada, pero sí me gusta trabajar. Para mí, trabajar en la computadora, diseñar, empezar un proyecto pastoral es parte de mi trabajo y me entretiene.
A mí me gusta mucho la música, eso sí. No, tampoco uso la gran bulla, pero me gusta la música y me gusta de vez en cuando hacerme un platito de comida. A veces me dicen, padre, el mejor plato de comida que usted ha comido, ¿cuál es? Digo, la que he hecho yo, ¿verdad? Y no, me entretengo en algunas cosas, la comida, en ir a hacer los mandados, en servir a la gente. Y no tengo en sí una afición que me lleve mucho tiempo, sino es parte del caminar de todos los días. Gracias, Padre. Vamos a concluir nuestra plática, que usted nos pueda regalar la bendición para todos los que nos escuchan y nos miran a través de nuestros medios. Bien, recibamos entonces pues la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y nos acompañe siempre. Amén. Santa María de Suyapa, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ruega por nosotros. San José, protector nuestro, ruega por nosotros. San Romero, ruega por nosotros. Hemos conversado con el Padre Fidel Martínez, un sacerdote sencillo, trabajador, discípulo de Jesús y devoto de Monseñor Romero. Con cámara de Marlin Vázquez, para Suyapa Medios les informó Eddie Romero.